Ay, ¿cómo? ¿Listos? Maestra, dice mi compañera Melina que si la puede aceptar, por favor. Y a Luisa también, por favor. ¿A quién? Melina, Ya estoy aceptando a todos. gracias. Thank you. Qué rápidos. Ya fueron al baño. Ya tomaron agua y ya se despabilaron. Ya. Creo que ya somos todos. Bueno, muy bien. Estábamos hablando entonces de la importancia de los ensayos clínicos. ¿De dónde sale la importancia de... Perdón, es mi perro. Es muy enfadosa. La importancia de los ensayos clínicos nace desde que empezaron a surgir la ciencia de la farmacología como tal a principios del siglo XX. Porque se vio, ¿no?, efectos secundarios de algunos medicamentos. Uno de los casos más conocidos y más graves fue el de la talidomida. No sé si alguien ha escuchado de él. La talidomida fue un fármaco que se popularizó en la época de 1960 aproximadamente. Era un fármaco para las náuseas, era un fármaco sedante y se la daban a las embarazadas, ¿no? Ya saben que durante el embarazo hay una etapa en la que están muy nauseosas o hay una condición que se llama hiperemesis gravídica, que son náuseas y vómitos incontrolables. Entonces se les daba a las embarazadas durante el primer trimestre. Maestra. ¿Ande? Dice mi compañero Fabián que si lo puede aceptar. Ah, ya voy. Pensé que Josué también, maestra, por favor. Perdón, pensé que los había aceptado a todos. Ya voy. No los encuentro. Ahí está. Fabián y Josué, ¿verdad? Ok, entonces les decía, ¿no? La talidomida fue un caso muy, muy sonado. Y, a ver, no sé si pueden... Aquí. Era un fármaco para las náuseas, para el vómito, tenía efectos sedantes, tenía efectos hipnóticos y no sé si están viendo las fotos aquí en mi pantalla. Eso fue lo que se vio que ocasionaba en los niños cuyas madres habían recibido talidomida. Vemos que son múltiples deformaciones, sobre todo en las extremidades de los niños, si alcanzan a ver cómo tienen las manitas, ¿no? Maestra, está como el número de entidades químicas. Estamos en los ensayos clínicos. La imagen. Una gráfica está, algo así. Están las gráficas. Ah, rayos. Es que, maestra, cada vez que usted va a cambiar Aquí, ya, a la foto, tiene que volver a compartir pantalla y volver a cambiar. Ahí estoy. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Ok, ven a los niños, ¿no? Esos son los niños cuyas madres habían recibido talidomida. Fue en la época de 1960, o sea, no fue hace tanto tiempo. Hace, ¿qué? 60 años, exactamente. O sea, que puede que a alguno de nuestros padres o abuelos incluso les tocara que estuviera comercializada la talidomida.
Y fue un caso muy sonado a partir de este gran suceso, catástrofe. Maestra, ¿Manda? disculpe, nomás dígame de qué estaba mencionando, si no, es que acabo de entrar. ¿Qué? ¿De qué ¿De qué estoy hablando? Ajá, de qué acabo de entrar. Estoy hablando sobre la importancia, ¿no?, de los estudios clínicos, de dónde nace toda esta regulación, que a partir de que empezaron el inicio de la creación de nuevos fármacos a inicios del siglo XX, pues empiezan a estudiar los efectos adversos de los fármacos. Y uno de los más conocidos es la talidomida, que era un fármaco para las náuseas, para el vómito, y se vio que ocasionaba deformidades en las madres que habían recibido, en los niños de cuyas madres habían recibido este fármaco. Y esas son algunas, ¿no?, de las deformaciones que Maestra, causa. ¿y en ese tiempo se saltaban las fases o...? No estaban definidas como tal, no estaba regulado, ¿no? O sea, uno podía crear sus fármacos y no había tantos procedimientos o tantas regulaciones que seguir. A partir de esa, pues ya se empieza a tomar más importancia y ya la FDA es cuando se crean esas instituciones que regulan la eficacia y la seguridad de los fármacos. Entonces aquí tenemos una gráfica, ahora sí. Maestra, pues una duda, pues sí va el tema, ¿no? Pero, ¿qué pasó con lo de la terramicina? Que la cancelaron, la sacaron del mercado, pero duró mucho tiempo vendiéndose y que era un fármaco, pues ayudaba, ¿no? Pero, ¿por qué la cancelaron o algo así? ¿Cuál, perdón? La terramicina. ¿No dices la ranitidina? De la terramicina, la verdad, no tengo conocimiento. Sí te lo debo. De la ranitidina, pues fue lo más reciente, ¿no? A principios de este año, finales del año pasado, que se vio que tenía efectos cancerígenos y por eso se retiró del mercado. Como vemos, esa todavía correspondería a la fase 4 de un estudio clínico. Si recuerdan en la tablita anterior, no tiene una duración fija porque a veces los efectos de los fármacos tardan años en manifestarse o en verse. A lo mejor la ranitidina no ocasionó ningún efecto cancerígeno en las primeras 3 fases porque habían pasado 5 años, pero ya que se observa después de su comercialización 20, 30 años después, ya se empiezan a manifestar esos efectos y es cuando se descubre, entonces es momento de retirar el fármaco. Por eso prácticamente la fase 4 continúa mientras el fármaco esté disponible para su comercialización. Aquí tenemos en esta tablita más o menos cuánto tarda en los estudios de un fármaco, un ensayo clínico así bien hecho, ¿no? Cumpliendo con todas las fases y cuántas sustancias entran a estos estudios. Tenemos primero la investigación básica y la investigación preclínica en animales, como les mencionaba, que antes de empezar con los experimentos en humanos, cuando nosotros tenemos la idea, ¿no?, de este fármaco. Estudiamos cómo sintetizarlos, qué sustancias son, etcétera, ¿no? ¿Para qué las vamos a usar? Esta investigación básica puede tardar desde algunos meses hasta 5 o 10 años. En esta entran de 10,000 a 25,000 sustancias en la investigación básica. Antes de empezar, ya después para pasar a pruebas preclínicas para probarlas en animales, ya este número se redujo considerablemente de 25,000 a solo 10 sustancias que podemos probar en animales. Y esto todavía es la fase preclínica. Ya la primera fase, ya con estudios en humanos, este número se reduce a la mitad. Ya solo vamos a estudiar de 5 a 10 sustancias. La fase 2, que ya la probamos en sujetos, en personas con la enfermedad, ya las sustancias son muchísimo menos, son, miren, 2 a 5. ¿Y en qué año vamos? Ya llevamos 8 años de estudio. Para la fase
El 3 ya para pruebas clínicas más grandes, multicéntricas, como veíamos, ya nomás estamos estudiando 2 sustancias. Y ya vamos en el año 10 aproximadamente. Y ya para comercializarla, para registrarla, para introducirla al mercado, pueden tardar otro par de años y ya nada más es una sustancia de las 25,000 que teníamos en un principio. Y son 12 años, fíjense, un estudio clínico Maestra, aproximadamente. ¿y por qué con la vacuna del COVID, por ejemplo, no es tan poquito tiempo? En tan poquito tiempo la sacaron Ese y es lleva mucho tiempo de investigación. exactamente ¿Mención que no? es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es una polémica porque se están saltando la fase 3, que es la fase pues más larga, por así decir, por la urgencia que tiene de crear la vacuna y también hay presión política, hay presión económica para reactivar todo como era antes y ya no, está urgente la vacuna, entonces por eso es que se está anunciando o comercializando la vacuna. Bueno, comercializando todavía no, pero ya se anuncia que ya podría estar disponible, pero sí hay que estar conscientes pues que tanto la vacuna como la enfermedad, ay, qué miedo, perdón, me asusté de algo. Entró una ráfaga de viento. No empieces, maestra, que estoy sola y acabo de ver un video. ¿En serio? Ay, no sé qué fue. Fue el viento, yo creo, pero sonó muy feo. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ay, que sí, el COVID es una enfermedad nueva, apenas, ¿qué tenemos de conocerla? Medio año. No sabemos exactamente qué efectos ocasiona en el organismo a largo plazo, no sabemos exactamente cómo funciona la inmunidad todavía. Es una enfermedad nueva y no hay nadie que haya tenido 10 años con COVID. Las personas que más han durado con COVID son 6 meses, entonces todo es muy nuevo. La información que se está generando es muy nueva, va cambiando cada día. Y sí, pues dependiendo de la presión social, de la presión política, la presión económica, pues se aceleran estas fases. Doctora, yo tengo una pregunta. Pues ya ve que en el 2002 y 2004 pasó lo de SARS-1, después en el 2013 pasó lo de MERS. Para esas epidemias no hubo una vacuna que pudiera funcionar para lo del COVID, No se porque hizo, son enfermedades similares, pues. ajá, exactamente, son enfermedades muy similares. Lo que pasa es que estas enfermedades no recibieron la atención ni la presión que ahorita el COVID, porque afectaron a un número de población mucho menor. O sea, en realidad nunca se convirtieron en una pandemia, ¿no? Siempre estuvieron en esas regiones localizadas. Entonces, no era tan urgente y no era aplicable sacar una vacuna, ¿no? Una vacuna para una enfermedad que afecta a solo miles de personas. A lo mejor se escucha feo, ¿no? Pero no es aplicable. Menos si su tasa de letalidad es muy pequeña. Entonces, principalmente es por eso, ¿no? Ya cuando el COVID es una enfermedad ahorita que es una pandemia, está afectando a millones y millones de personas, de ahí la urgencia y por eso es algo nuevo. Esa es la razón por la que no hubo vacuna en aquel entonces. Oh, entiendo. Muy bien. Ya para terminar con el tema de los ensayos clínicos, aquí agregué dos cuadritos y es algo que todo estudiante de farmacología o toda persona que está en contacto, ¿no? con pacientes que reciben algún tratamiento debe quedarnos bien claro. Una es que todas las sustancias pueden llegar a ser tóxicas en distintas circunstancias, incluso el paracetamol. Si nosotros damos unas dosis muy elevadas de paracetamol o incluso ni siquiera dosis elevadas, pero hay alguien que tenga una disfunción en el hígado, por ejemplo, puede llegar a resultarse tóxico para esa persona. Incluso no solo los medicamentos, sino las sustancias botánicas, ¿no? Como las hierbas, los extractos. A fin de cuentas, son productos químicos y van a afectar el organismo. Por eso, no porque algo sea natural,
quiere decir que, ya no me va a afectar, o no importa, me estoy tomando este té, es natural, no va a afectar. No, ¿verdad? Todos tienen en mayor o menor medida algún efecto en nuestro organismo. Y este es un punto que sí me gusta resaltar por eso, ¿no? Porque escuchamos, nuestra tarea es educar también en la población y muchas veces los pacientes nos preguntan de, ¿me puedo tomar esto? O no importa, yo me estoy tomando esto, es natural. Y pues, no por ser natural quiere decir que es seguro. Esto es algo muy importante también que hay que tomar en cuenta. No sé si a alguno de ustedes les tocó escuchar o ver algún caso de ¿cómo era? Semilla brasileña o algo así. No me acuerdo. Era para bajar de peso. Que te tenías que tomar una poquita. Bueno, eso decían. Pero como lo vendían así como un producto natural, muy bueno. Y la gente decía, pues, como quiero bajar mucho, quiero bajar 50 kilos, pues voy a otro poquito. Y en realidad era muy tóxica y ocasionó algunas muertes. Y dejaba a las personas en un estado, pues les dejaba el hígado prácticamente sin funcionar, los desnutría horriblemente, daño renal, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, no. Nomás se intoxicó con esa pastilla. ¿Cómo se llamaba? Sí, semilla brasileña, Era, algo así. ¿no? La semilla brasileña. Entonces, pues hay que tener cuidado con esas cosas y como les digo, parte de nuestra labor es educar a los pacientes y no es como que, no te tomes el té de manzanilla, sino solo ser conscientes de que tienen efectos, como cualquier fármaco. Eso y que también todos los complementos dietéticos, como son las vitaminas, por ejemplo, o los suplementos alimenticios que se venden o que se anuncian, también deben de pasar por un proceso de regulación y también tienen que cumplir con los mismos estándares de eficacia y seguridad que los medicamentos convencionales. No siempre se cumplen, no siempre los regulan, entonces también hay que tener cuidado y hay que investigar bien todos este tipo de productos antes de consumirlos, antes de recomendarlos o cuando algún paciente nos pregunta. Bueno, no le tienen que decir a la gente a lo mejor, no tienen que saberlo todo, ¿no? Decir, no te lo tomes o no lo compres, pero sí averiguar, ¿y qué es lo que tiene? ¿Quién te lo recetó? ¿Para qué es? Etcétera. Muy bien. ¿Alguna duda de este tema de los ensayos clínicos, los estudios? ¿No? Igual si surgen dudas después, me las pueden mandar, lo podemos volver a comentar la siguiente clase. Y pues esta es una parte muy relacionada con lo que va a ser la tarea, la monografía que van a hacer después, todavía no es tarea para mañana, de lo que es la monografía, que es sobre el avances de la farmacología. Entonces pueden centrarse en algún tema que les interese en particular, lo pueden hacer de manera general, hablar sobre los avances de manera general, o como una de sus compañeras mencionaba, hablar de la biotecnología y cuáles son sus aplicaciones en los estudios clínicos, o a lo mejor hacer una pequeña investigación sobre la vacuna para COVID, o los fármacos, etcétera, ¿no? Si lo quieren hacer así de un tema más específico, adelante, sobre cualquier tipo de avance moderno de la farmacología. Por si quieren ir pensando en el tema o hacerlo general, como les digo, no hay problema. Ahora vamos a hablar de otro apartado que es la nomenclatura de los fármacos. Este no es un tema, no se los voy a dar así muy específico porque hay millones de fármacos con millones de nombres bien complicados. Nomás vamos a saber un poquito cómo es que se nombran los fármacos o cómo eligen estos nombres, ¿no? Que ponen un gato encima del teclado y a las letras que pisa el gato, ese es el nombre del fármaco. No es cierto. Así parece a veces, ¿no? Pero no, sí la piensan.
Bueno, los fármacos, como ya vimos, pues son todas estas sustancias, ¿no? Con acciones biológicas y por lo general, bueno, no todos los fármacos son medicamentos, porque ya vimos que los medicamentos es cuando ya tiene una función terapéutica, pero sí todos los medicamentos son fármacos, ¿no? Entonces, como tal, ya el medicamento o un medicamento, por ejemplo, puede estar constituido por varios fármacos. Por ejemplo, la clorfenamina compuesta. La clorfenamina compuesta tiene clorfenamina, tiene paracetamol, tiene fenilalanina, creo, o algo así. No me acuerdo muy bien ahorita, pero eso es un ejemplo de un medicamento con varios fármacos. Y es importante saber que cada fármaco, no cada medicamento, cada fármaco va a tener 3 nombres, ¿no? El nombre químico, que ya se refiere a la composición molecular del fármaco y sigue las reglas de nomenclatura química, que si se acuerdan de sus clases de química orgánica, pues para nombrarlos es toda una regla, ¿no? N-acetilcisteína, 24, para el paracetamol, por ejemplo. Ese sería el nombre químico. Después tenemos el nombre genérico o el nombre oficial del fármaco. Aquí, por ejemplo, ¿no? La loratadina, la clorfenamina, etcétera, ¿no? Este nombre está establecido y está registrado por organismos internacionales y nacionales. Es un nombre que, pues, no está protegido por la patente, es decir, todos lo pueden usar, todo aquel que produzca ese fármaco lo va a poder usar. Y ya por último está el nombre comercial o la marca del fármaco. Este sí es un nombre registrado por la compañía farmacéutica que lo está comercializando. Y este puede variar dependiendo de la marca. Por ejemplo, está el Sincol, a lo mejor para los cólicos, que en otro se llama Buscapina-Fem y ya son cosas diferentes, pero son nombres diferentes, perdón, pero es el mismo fármaco. O por ejemplo el Tempra para el cetamol, ese es el nombre comercial y paracetamol pues es el nombre genérico. Que esos dos pues sí son los que, el nombre genérico, el nombre oficial del fármaco es el que tenemos que conocer así de a fuercitas y ya conforme la práctica, conforme la experiencia, nosotros vamos recordando el nombre de la marca comercial porque como les digo son muchísimos. Entonces, ¿cómo se denominan estos fármacos? El nombre genérico, para eso contamos con la DSI, que es la denominación común internacional de los principios activos, y esta está establecida por la OMS. Cada DSI es único, es propiedad pública, o sea, a nadie le pertenece ese nombre, y está reconocido a nivel mundial. Entonces, en todas partes a donde vayamos, el ácido acetilsalicílico va a ser ácido acetilsalicílico. El paracetamol va a ser paracetamol, la metformina va a ser metformina. Y dependiendo de la compañía que lo comercialice, pues va a variar su nombre comercial, pero no su nombre genérico. Aquí dice, no, es un nombre independiente del laboratorio, es independiente del propietario y no necesita ninguna restricción para ser utilizados. Se supone que se recomienda que sean nombres simples para su uso general. No siempre es así, pero pues es una recomendación. Y también se recomienda, no siempre también se cumple la regla, pero sí es un poquito más común ver esto, que tienen cierto parentesco con otras sustancias del mismo grupo farmacológico. Por ejemplo, el diazepam, que es un sedante, un analgésico, pues todas las sustancias derivadas, las benzodiazepinas terminan en PAM, ¿no? Diazepam, alprazolam, clonazepam, estazolam, se llaman igual, bueno, no se llaman igual, tienen nombre parecido, tienen el sufijo igual, para indicar que pertenecen al mismo grupo. Otro ejemplo están los fármacos antihipertensivos del tipo ARA2, como el losartán, telmisartán,
Valsartán, son fármacos que pertenecen al mismo grupo. O el enalapril, el captopril, el lisinopril, pues son IECAs, ¿no? Se les conoce a eso. Y como vemos por su nombre, podemos identificar más o menos de qué grupo o cuál es su efecto terapéutico. ¿Alguien que quiera mencionar algún otro ejemplo que haya escuchado? El omeprazol, pantoprazol. Esomeprazol. Exactamente, son inhibidores de la bomba de protones y pertenecen al mismo grupo. Penicilina, ampicilina. Ándale, son antibióticos, sobre todo en los antibióticos podemos ver mucho eso. Y cuando los estudiemos vamos a ver que eso nos va a ayudar, ¿no? A diferenciar los grupos de antibióticos, que son muchos, y saber más o menos cómo actúa. Y también nos sirven en la práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien es alérgico a la penicilina, pues prácticamente todos los antibióticos que terminen en nicina van a ser del mismo grupo y podemos pues evitar darlos, ¿no? Porque la persona puede resultar alérgica a estos. Como si me dice alguien, soy alérgico a la penicilina, pues ya sé que yo no le tengo que recetar ampicilina, ni amoxicilina, ni todas las cininas, ¿no? Porque puede resultar alérgico a ellas. O por ejemplo, las personas que son alérgicas al diclofenaco. Pues el ketorolaco también es de la misma familia, a lo mejor no puede que no sea alérgica al mismo, pero yo voy a tener precaución y voy a preguntar antes de administrar el fármaco o antes de recetarlo. Maestra, ¿qué es lo que provoca que alguien sea alérgico a un medicamento? Eso es algo prácticamente idiopático, o sea, es propio de la persona y no se sabe exactamente por qué. Hay muchas teorías, una de ellas es la teoría de la higiene, que entre más la persona haya estado sin exponerse a distintos antígenos, a distintas sustancias, pues con cualquier cosita que esté en contacto con ella, va a provocar una reacción alérgica. Por ejemplo, no sé si lo han visto en los niños que están muy bien cuidados o los niños burbuja, que son alérgicos a un chorro de cosas o que son asmáticos siempre, porque no han estado en mucho contacto con otras sustancias. En cambio, niños de la calle que andan en el lodo y comen así de la tierra y no les pasa nada. Esto es una teoría. Otra es también, tiene cierto componente hereditario. Si tu mamá es alérgica a la penicilina, puede que te haya pasado anticuerpos contra la penicilina. Entonces, si tú te pones penicilina, puede que tengas una reacción similar a la de ella. No es una regla, como te digo, son teorías y son factores que hay que tomar en cuenta. Pero no hay una causa específica, ¿no? Para decir que alguien es alérgico a un fármaco. Y muchas veces no podemos saberlo hasta que pues ya lo prueba la persona y le causa la reacción alérgica. Que varía, ¿no? De gravedad. Hay personas que, por ejemplo, nada más se enronchan y ya, ¿no? Con cualquier antihistamínico que se les da, sí ya. O hay personas que les da un choque anafiláctico, se les cierra la garganta, etcétera. Entonces ya es dependiendo de la persona. Y aquí, por ejemplo, es donde entra la importancia de la genética, de la farmacogenómica, estudiar todas estas pequeñas diferencias entre las personas para saber qué fármacos son buenos para ello. No sé si me voy a entender o si se te quedó claro. Sí. No es algo más específico, sino que hay muchas cosas en contexto sobre eso. Exactamente. Y bueno, tenemos ahora lo que es la clasificación de los fármacos. Como les digo, nomenclatura no me metí mucho porque pues eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Ya se nos va a acabar la sesión. 10 minutos. Lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Y ya esto es lo de la clasificación de los fármacos, que también hay muchas formas de clasificar a los fármacos, ya sea por su composición, por su efecto terapéutico, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a abordar un poquito ya cuando estemos viendo los grupos específicos de fármacos.
Por mientras, lo que sí quiero que sepan es que hay una clasificación universal, que es el código ATC. Es una clasificación anatómica, terapéutica y química de los fármacos, y también está establecida por la OMS. Se le conoce así código ATC o sistema ATC. ¿Cuál es la importancia de esto, aparte de nombrar los fármacos? Es también tener una regulación de los mismos y con estudios, con el fin de estudiarlos, analizarlos, estar consciente de sus efectos, de sus interacciones, y pues todo esto es mucho más fácil si existe algún código. Este sistema de clasificación se divide en 5 niveles, son los que clasifica, se les asigna diferentes letras que son 5 niveles. El primer nivel son 14 categorías dependiendo del sitio anatómico del fármaco. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo mucho más fácil. El segundo nivel depende a qué grupo farmacológico terapéutico pertenece. Ya los niveles tercero y cuarto son subgrupos químicos, farmacológicos o igual terapéuticos, ¿no? Y el quinto ya es el nombre propio de la sustancia química. Aquí se los voy a poner con el ejemplo de la metformina. Sí, aquí está, ¿no? La metformina. La metformina va a tener un código A, que es la primera letra del primer subgrupo, que quiere decir que la A pertenece al aparato digestivo y metabolismo, ¿no? Es el grupo anatómico principal. Aquí en la tableta de atrás tenemos a los 14 grupos que están nombrados con una letra. A para aparato digestivo, B para la sangre, C aparato cardiovascular, y así, etcétera, ¿no? Hasta completar los 14. Entonces, como la metformina actúa en el aparato digestivo y en el metabolismo, por eso se le asigna la letra A. Después se le asigna el número 10, que pertenece a los fármacos utilizados para la diabetes. Este es el subgrupo terapéutico, ¿no? ¿Para qué se utiliza la terapéutica? La B se refiere a fármacos hipoglucemiantes, que es el tercer nivel, otro subgrupo. Luego se asigna otra letra que es A para su grupo químico, que son biguanidas. La metformina pertenece al grupo de las biguanidas. Y ya por último el número 02, que ya corresponde a la sustancia química como tal, que es la metformina. Entonces todas las preparaciones de metformina van a tener ese código. A, que nos indica que es el aparato digestivo. 10 nos dice su grupo terapéutico, o sea, para qué enfermedad se utiliza. B, cuál es el efecto terapéutico del fármaco. En este caso es un hipoglucemiante, va a bajar los niveles de azúcar en la sangre. A, nuevamente para hablar de las biguanidas, que ya es el grupo específico de la metformina, y el 02, que es el número propio de la sustancia química. Obviamente no quiero que se aprendan todo esto, ¿no? Los códigos de los fármacos, sino nada más que sean conscientes que existen estos códigos y se utilizan pues en las recetas, en el fármaco deben de venir cuando compramos en la cajita, en los sistemas de clasificación, en las farmacias. Todo eso va a estar ese código. Y a ver, hay una página en internet, es de la OMS, está en inglés, pero aquí en esta página podemos introducir cualquier nombre de un fármaco y nos va a arrojar cuál es su código. Su código según la OMS, por ejemplo, aquí yo estaba buscando el diazepam. Ya le pongo buscar. Y me va a aparecer su código, ¿no? Aquí está el N05BA01. La N es de los que actúan en el sistema nervioso. No me acuerdo los demás, la verdad, pero así ya conocemos el grupo al que pertenece. Muy bien. Y pues es importante saber que esta es clasificación de los fármacos que está por grupo anatómico, terapéutico y químico. Pues sobre todo su principal razón de ser es saber a qué grupo terapéutico se utiliza, exactamente para qué se utiliza. Hay muchos medicamentos que se usan para diferentes cosas. Por ejemplo,
la dexametasona, que es un corticosteroide. La podemos utilizar para desinflamar o para una reacción alérgica, que son dos indicaciones diferentes. O por ejemplo el mismo diazepam, ¿no? Lo podemos utilizar como relajante muscular o para una persona que está convulsionando. Son diferentes indicaciones y sin embargo va a tener el mismo código, dependiendo de su grupo terapéutico. O sea, ese código es único para cada fármaco. Dependiendo de la vía de administración, también va a ser un código único del sistema ATC, pero puede haber que una misma sustancia tenga más de un código cuando se administra de manera diferente. Por ejemplo, otra vez, ¿no? Los corticosteroides. Hay unos que son en gotitas para los ojos, hay otros que son inyectados y es el mismo, ¿no? Es la prednisona, por ejemplo. Puede ser inyectada, puede ser en gotitas en los ojos, puede ser tomada y dependiendo, ¿no? Si la aplicación y la vía de administración es diferente, pues se le asigna un código diferente, pero es dependiendo de su efecto terapéutico. Y ya por último de esta clasificación ATC, siempre se maneja junto con las letras DDD, no sé si la vieron ahorita, clasificación ATC y DDD. La DDD, TTT, quiere decir dosis diaria definida. Casi siempre van juntos, ¿no? La dosis diaria definida es la dosis terapéutica de un fármaco ya preestablecida para los, sobre todo en adultos, ¿no? Que se considera un adulto de 70 kilogramos, que es el promedio. No refleja necesariamente la dosis diaria recomendada ni cómo la vamos a dar, pero es la dosis generalizada para decir que tiene un efecto terapéutico. Por ejemplo, uso los ejemplos así más sencillos, no y más comunes porque todavía no conocemos muchos nombres de fármacos, pero por ejemplo el paracetamol. La dosis diaria de paracetamol recomendada son 500 miligramos, perdón, gramos no, Dios guarde. 500 miligramos, que es una pastilla. Con esa única pastilla yo ya sé que voy a alcanzar un efecto terapéutico en una persona de 70 kilos. Pero a lo mejor hay alguien que pesa 120 kilos y una pastillita de paracetamol no le va a hacer nada. Entonces, pues se le recetan los 1000 miligramos. O yo la receto cada 8 horas porque sé que dentro de esas 8 horas le bajó la fiebre antes, ¿no? Pero otra vez se la va a volver a subir y sé que a las 8 horas debe consumir otra pastilla. Pero la dosis diaria definida pues son los 500 miligramos y así hay para cada tipo de fármaco junto con su código ATC va a haber una dosis diaria definida ya preestablecida por la OMS. Y bueno, ya en la siguiente clase vamos a ver la forma farmacéutica y cómo se prescriben los fármacos. Les iba a hablar un poquito de historia de la medicina, perdón, de la farmacología, pero ya se está haciendo tardecito. ¿Se quieren volver a conectar ahorita dentro de 10 minutos? Va a ser algo rapidito, 20 minutos. Sí, está bien. Sí, entonces ahorita nos volvemos a conectar en 10 minutos y ya vemos un poquito de historia de la farmacología y ya se acaba la clase. Maestra, voy a llegar un poquito tarde porque mi mamá me mandó un mandado, ¿está bien? Sí, está bien. Gracias. No hay problema. Entonces ahorita a las 5 nos volvemos a conectar y terminamos rápido, 20 minutos. Gracias. Bye. Bye, ahorita nos vemos.